Muy bien, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Decirle a la persona que tenés al frente, al lado, atrás, adelante, a ti mismo, Dios te va a hablar grandemente hoy. En los próximos minutos, presta atención, abrí bien los oídos espirituales, porque Dios te va a hablar. Estamos en esta serie, este es el tercer domingo de esta serie, Hacia Aguas Profundas. El primer domingo les hablé acerca de la necesidad de volver a las aguas profundas, de muchos de nosotros que ya hemos experimentado tantos encuentros con Dios, tantos milagros con Dios, pero hay nuevas cosas de Dios para esta generación. Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros, iglesia, y necesitamos volver a esas aguas profundas. El segundo domingo, el domingo pasado de esta serie Hacia Aguas Profundas, les hablé de los niveles de sumergidos. Basado en Ezequiel, algunos hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta los lomos, pero el punto final, la meta final de Dios para nuestras vidas es que vayamos a aguas profundas. Y en este tercer domingo te quiero compartir en esta serie Hacia Aguas Profundas, superficialidad por profundidad. Creo que el título está ahí en la pantalla también, superficialidad por profundidad. Podríamos también titularlo de esta manera: cambia superficie por profundidad. Dios quiere que salgamos de la orilla y que vayamos a lo profundo de Él. Quiero compartirte el Salmo 107, versículo 24 en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 107, versículo 24. Me encanta este versículo para compartirte esto esta mañana. Dice así: allí, ¿en dónde? En la superficie. Dice así el texto: allí en la superficie. ¿Cómo dice? En la NBI: allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Me encanta este texto. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios obrando en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver milagros de parte de Dios obrando a su favor? ¿Cuántos quieren ver los cielos abiertos a su favor? ¿Cuántos quieren que Dios los sorprenda con cosas grandes? Allí en las aguas profundas. Por eso, iglesia, yo estoy hoy acá para animarte, alentarte y decirte: sal de la superficie, sal de la orilla espiritual en la que estás viviendo y comienza a ir hacia aguas profundas en Dios espiritualmente. Estoy para decirte que es tiempo de que una iglesia se levante, se determine, tome la determinación personal y diga: yo voy a dejar la tibieza espiritual, voy a dejar la frialdad espiritual, voy a dejar el laicismo espiritual y voy a ir a estar en aguas profundas espiritualmente con Dios. En una generación donde todo lo quiere rápido. Alguien dijo: una generación de microondas. Ponemos el microondas rápido y ya está en la comida calentita, ¿no? Pero saben que cuando uno saca la comida calentita de 1 o 2 minutos del microondas, a los 2 minutos ya está fría de nuevo, ¿verdad? Entonces, en la generación de microondas hay cristianos microondas también. ¿Cuántos cristianos microondas hay en esta mañana? Levanten la mano. Pero es necesario, porque allí, como dice el Salmo, en las aguas profundas vieron las obras del Señor. Si tú te determinas a ir a las aguas profundas, allí en las aguas profundas vas a comenzar a ver las obras que Dios puede hacer. Obras portentosas, obras poderosas. Amén. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Yo quiero ver cosas portentosas, quiero ver la maravilla de Dios sobre mi vida. Quiero ver lo nuevo de Dios. Se los leo al Salmo 107 en la Nueva Traducción Viviente.
Dice así: también observaron el poder del Señor en acción. Wow, me encanta esta traducción. También observaron el poder del Señor en acción. Pastor, Dios no me quiere a mí. Pastor, Dios se olvidó de mí. No lo veo a Dios actuar en mi vida. No lo veo a Dios en mi realidad. No veo a Dios en mi hogar. No veo a Dios en mis hijos. No veo a Dios en mi matrimonio. No veo a Dios en mi esposo, en mi esposa. No veo a Dios en mi economía. No veo a Dios en mi trabajo. No veo a Dios en mis estudios. No veo a Dios en mis negocios. No veo a Dios en mis emprendimientos. No lo veo a Dios. ¿Por qué no lo vemos a Dios? Porque estamos en la superficie. Estamos a la orilla. Pero sin embargo, nosotros vamos a comenzar a ver, a observar el poder del Señor en acción. O sea, vamos a ver a Dios moviéndose en mi hogar, en mi familia, en mi casa, en mi economía, en mi llamado, en mi ministerio, en mis talentos, en mis dones. Voy a ver el poder de Dios, voy a ver la gracia de Dios, voy a ver la unción de Dios moviéndose, sus impresionantes obras en los mares más profundos. ¡Wow! Vuelvo a leer el texto. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Solo en la profundidad de Dios vas a poder ver el poder de Dios. Solo en la profundidad de Dios vas a poder experimentar sus impresionantes obras. Wow, y Dios te quiere impresionar, iglesia. Dios te quiere impresionar. Dios quiere hacer milagros sobrenaturales en ti. El viernes, después de la reunión, nos quedamos hablando, creo que con Chevy, si no me equivoco, y comentábamos los inicios de este local. Cuando estábamos en el otro local, Dios nos había hablado de que teníamos que buscar un local más grande. Los recursos, las finanzas como son ahora actualmente en la iglesia, normalmente todo lo que entra logra cubrir lo que gastamos mensualmente como iglesia. Ni más ni menos. A veces un poquitito más, pero son algunos euros, no es que son cientos de euros que sobran, ¿no? Lo mismo pasaba en el otro local, nada más que a menor escala. Eran menos los gastos y entraba para cubrir los gastos. A veces sobraba un poquito más. Algunos meses entraba un poquito menos, pero se cubría con lo que sobraba del mes anterior. Pero no teníamos economía para decir, bueno, Dios nos está hablando para movernos, buscar un local más grande. Y normalmente en la lógica humana uno tiene que decir, bueno, tengo que contar con un ahorro. Y la iglesia no tenía ningún ahorro. Nada de ahorro. Pero nos movimos. Comenzamos a ir a aguas profundas en Dios. Y comenzamos a ver las impresionantes obras de Dios. Encontramos este local, es el único local más grande que hay en todo el centro de aquí de Arganda. Aunque hay uno más grande, pero pedían una barbaridad de euro por mes. Pero a este había que hacerle muchísima reforma. Y sin entender todo lo que había que invertir acá, nos lanzamos. Y dijimos que sí. Lo loco es que teníamos que firmar el contrato un lunes y el domingo no teníamos nada y había que poner 2.000 euros de fianza el lunes. Y el domingo no había en la cuenta de la iglesia tal vez ni 200 euros. Pero ese domingo a la noche una persona me llamó por teléfono y me dijo, pastor, no puedo estar tranquila. Necesito dar un dinero. Dios me dice una cantidad que tengo que sembrar para la iglesia. Y se lo voy a alcanzar ahora mismo. Y ese domingo a la noche, como a las 10 de la noche, esta persona llegó y nos trajo 2.000 euros. El lunes estábamos firmando el contrato. Dios es tremendo. Y te podría contar tantos testimonios de cosas tan simples. Cuando compramos los aires también, estos aires. Comenzamos a orar, no teníamos el dinero para comprar los aires.
y una persona sembró el dinero para comprar los aires. Entonces, cuando nos comenzamos a mover hacia aguas profundas, comenzamos a observar el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras, porque están allí en los mares más profundos, en las aguas más profundas. Por eso es necesario salir de la superficie, iglesia, y comenzar a ir a aguas profundas. ¿Sabe que superficie significa poco profundo? No hay profundidad. En la superficie siempre vivimos con límites. Estamos ahí limitados, no podemos ver más allá. En la superficie se vive en conformidad. Hay cristianos que se conforman con su salvación. Gloria a Dios por tu salvación. Pero hay miles afuera que se están perdiendo y que no tienen la salvación. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. No estamos predicando, estamos conformes nosotros con nuestra salvación. Ahora, eso sí, la Biblia dice que un día Dios nos va a pedir cuenta por eso. Yo no quiero rendir cuenta a Dios. Pero tenemos, iglesia, que salir de la superficie, de la conformidad. En la superficie somos invadidos por el miedo, somos invadidos por temores, por timidez, por complejos, por inferioridades. Nos sentimos inferiores. Pero cuando tú vas a aguas profundas, Dios te sienta con un gobernador, Dios te sienta con un rey, con un príncipe de la ciudad, Dios te sienta con un empresario. Se los digo por experiencia. Yo no era nadie, nadie me conocía. Sin embargo, a los 17 años yo ya estaba invitado a la Cámara de Diputados del gobierno de mi provincia en Argentina. Con 17 años, con 18 años. Me estaban preguntando qué perspectiva bíblica tenía para los jóvenes de aquel entonces, para emprender por proyectos productivos para esa generación. Me he sentado con empresarios, Dios ponía palabra. Ese viernes se los compartía a Chevy. Me invitaron una vez a compartir a una reunión de universitarios. Yo estudiante obviamente de teología solamente, pero una gran cantidad de universitarios. Ahí me invitaron a predicar y a compartir en una ocasión. Entonces Dios te pone la palabra, Dios te pone gracia, Dios te da gracia. Dios te saca del miedo, de los temores, de los complejos, de la inferioridad. Cuando estás en aguas profundas, Dios te puede usar, porque Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Pero eso pasa cuando estamos en aguas profundas. Tú puedes traer una respuesta del cielo a un problema de la tierra cuando estás en aguas profundas. Cuando nadie sabe cómo solucionar un problema a tu alrededor, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Cuando no hay salida, Dios puede traer una puerta de salida a través de ti, para tu caos, para tu realidad. Pero eso pasa cuando estamos en aguas profundas, no en la superficie. Vemos el poder de Dios en acción, observamos el poder de Dios en acción cuando estamos en las aguas profundas. En la superficie, en las orillas, siempre nos acostumbramos a lo mismo, pero en Dios siempre hay más. En la orilla somos cristianos sin nuevas experiencias. En la superficie somos cristianos sin nuevas experiencias. ¿Hace cuánto que Dios no te impactó? ¿Hace cuánto que no sentís, que no viste a Dios obrar en tu vida? Porque tal vez estamos en la superficie. Por eso te hago esta pregunta una vez más. ¿Hace cuánto tiempo llevas en la superficie? ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo en la orilla espiritual? Quiero que pienses en un momento. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te impactó con sus portentosas obras? Daniel decidió dejar la superficie e ir a lo profundo. En la oración, por ejemplo. Y dijo: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Voy a comenzar a orar. Y comenzó a ayunar y comenzó a dedicarle 3 horas diarias a la oración. Y tuvo grandes revelaciones, de tal manera que a Daniel se le reveló muchas de las cosas que van a pasar en los finales de los tiempos. Y no solamente eso, también tuvo experiencia hasta no ángeles le visitaron, el arcángel
lo visitó, habló con él, se sentó a conversar con él. Tamañas revelaciones vienen cuando estamos en aguas profundas. Vemos los cielos sobre nosotros cuando estamos en aguas profundas. Por eso, iglesia, hay que ir hacia lo profundo de Dios, porque en lo profundo conocemos misterios de parte de Dios para nuestras vidas, revelaciones de parte de Dios para nuestras vidas. Hay que ir en lo profundo en la oración, hay que ir en lo profundo en la intercesión. Los que estamos viniendo los días jueves a orar, hay que ir en lo profundo a la oración. Hay que salir de la pasividad espiritual, de la oración pasiva. Hay que comenzar a orar con guerra espiritual. Hay que comenzar a interceder. Hay que comenzar a clamar al cielo. Salir de estar como dormidos ahí en la silla y comenzar a caminar alrededor de la iglesia y orar, tocar la silla y decir: Padre, que cada silla sea llena, que cada persona que se siente en esa silla, cada domingo, cada reunión, sienta tu presencia, sienta tu gloria, sienta el cielo abierto sobre ella, sobre él. Comenzar a interceder, Padre, que los que pasen por la acera comiencen a ser abrazados por tu presencia, que el barrio sea invadido por tu presencia. A orar, a interceder en aguas profundas para comenzar a ver el poder de Dios obrando. Y usted va a comenzar a ver milagros poderosos. Cuando comenzamos a hacer esa oración, de repente una persona puede pasar por la acera y ser atraída a este lugar por la presencia. Pero tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de interceder. Madre mía, cómo avanzó la hora y tengo mucho para compartir. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Dios te está haciendo la invitación, iglesia, a ir a lo profundo. Cambia superficie por profundidad. Sal de la orilla y ve a lo profundo de Dios. Dios te hace una invitación, la misma invitación que Jesús le hizo a Pedro en este texto que vamos a leer. Te la hace a ti. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y Jesús entró en una de esas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y abro un paréntesis aquí rápidamente. Dios está buscando una barca. El maestro está buscando una barca. Jesús está buscando una barca, para que a través de esa barca pueda dar a conocer su palabra a las multitudes. Eran tantas las multitudes que las de atrás ya no le podían oír. Entonces se fue allí al mar y cogió una de las barcas de los pescadores, les pidió prestado. Y fue allí porque saben que el viento en el agua hace correr más fuerte la voz. Avanzo porque no me da el tiempo. Y entrado en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro: boga mar adentro. Eso es lo que Dios te dice hoy, iglesia. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Y echad vuestras redes allí en el mar más profundo, en las aguas más profundas, porque allí hay gran cantidad de peces para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Wow. Entonces versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Wow. En las aguas profundas de Dios hay gran cantidad de bendiciones para ti. Encerraron gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque cuando tú eres gran
eres muy bendecido por Dios, vas a tener para compartir bendición de Dios con otros que lo necesitan. Entonces hicieron la seña a los otros compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarlas, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que los barcos se hundían de tan cantidad de peces. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Me has mostrado hoy tu poder, me has mostrado hoy tu autoridad, me has mostrado hoy al cielo en mi realidad, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Quedaron asombrados de tal manera, fue tanto ese asombro que el versículo 11 dice: Pedro le dijo a Jesús: aquí estoy, cuenta conmigo, haz lo que quiera hacer conmigo, porque sé que si yo te sigo voy a tener gran cantidad de peces donde yo vaya, voy a tener gran cantidad de bendición donde yo vaya, si sé que estoy contigo. Por eso dice el versículo 11 que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Tremenda esta palabra. Algunos pasos muy sencillos para cómo me conecto hacia las aguas profundas de Dios, basado en este texto. Primero, número 1, me conecto a las aguas profundas con fe, con dar pasos de fe, de ir un poco más allá de mi lógica humana. La razón nos dice: hasta acá, no hay más, no lo intente, no lo puedes. Eso dice la razón. La lógica dice: 2 más 2 son 4, 1 más 1 son 2, 0 más 0 ¿cuánto es? Para romper un poco el hielo. ¿Cuántos son 2 más 0? 2 más 0 que hacen masa. Malo el chiste, ¿no? Pero la única forma de conectarme a las aguas profundas es con fe. Pedro, un pescador de oficio. Pedro, un hombre que estaba pescando todas las noches, madrugadas enteras pescando. Sabía a los horarios, sabía en qué punto podía encontrar peces, porque su oficio era pescador. Pero ese día estaba frustrado, ese día estaba derrotado, ese día estaba fracasado. Estaba lavando sus redes porque no había pescado nada en toda la noche. Ahí su matemática había fallado, sus cuentas habían fallado, su capacidad era limitada, su habilidad era limitada, porque no había peces ahí cuando estaba pescando esa noche. Pero ahí Dios lo encontró en esa situación de fracaso, de derrota, de frustración, a la orilla, en la superficie. Tal vez Pedro dijo: no sé qué voy a llevar de comer en este día a mi casa. Tengo que pagar los impuestos y no tengo dinero. Tengo que pagar la casa, el alquiler, la hipoteca, la luz, el agua y no tengo dinero. Pero se encontró con Jesús, que le dijo: Pedro, boga mar adentro, pero no en tus fuerzas, no en tu capacidad humana. Boga mar adentro en lo profundo, en lo espiritual. Conéctate conmigo. Y me impacta lo que Pedro hace en el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Para qué vamos a intentarlo nuevamente? Pero eso no hizo Pedro, sino que Pedro se conectó a las aguas profundas nuevamente con fe en la palabra de Jesús, porque dice el versículo 5: mas en tu palabra. La palabra griega que aparece y se traduce como palabra es la palabra rema. Rema es una palabra griega. Mas en tu rema echaré la red. Mas en tu rema, mas en tu palabra
Cuando Dios manda un rema, cuando Dios manda una palabra, nosotros tenemos que trabajar la palabra. No nos podemos quedar sentados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que ponerle fe a la palabra que Dios nos dio. Si Dios dijo, te voy a sanar, tengo que comenzar a declarar todo lo que Dios va a hacer de sanidad conmigo. Yo le pongo fe al rema, a la palabra de Dios. Mas en tu palabra voy a intentarlo nuevamente. Mas en tu palabra voy a echar la red nuevamente. Mas ese rema me está direccionando, me está conectando a la gran bendición que Dios tiene para mí allí en lo profundo, la gran cantidad de peces que Dios tiene para mí, la gran cantidad de milagros que Dios tiene para mí. Cuando Dios nos da un rema, cuando Dios nos da una palabra del cielo, nosotros frente a esa palabra tenemos que ser más atrevidos en el buen sentido de las palabras y no precavidos. Cuando Dios te da una palabra, tú no tienes que ser precavido, tienes que ser atrevido, creerle a esa palabra, y eso es actuar en fe, eso es moverse en fe, es tener certeza que hoy mis ojos humanos no lo están viendo, pero tengo una convicción en la palabra que Dios me ha dado, de que Dios dijo que lo va a hacer, que Dios dijo que me va a dar el milagro que estoy esperando. La fe me conecta y esa palabra me lleva a lo profundo de Dios. Y entonces cuando estoy en lo profundo de Dios, comienzo a ver la pesca milagrosa, como está titulado este texto en la Biblia. Número 2. Cuando estoy en las aguas profundas, comienzo a tener acción y movilidad en mi vida. Le encuentro sentido a la vida. Le encuentro sentido a todo lo que hago. Le encuentro propósito a todo lo que hago. Y quiero más todavía. Quiero más de Él. Quiero más del Señor. Quiero más peces todavía. Quiero alcanzar más. Quiero ganar más. Comenzamos a vivir y a experimentar lo sobrenatural de Dios. La gloria de Dios se manifiesta de forma sobrenatural en nuestras vidas. En las aguas profundas, iglesia, siempre hay provisión de Dios. En las aguas profundas siempre hay provisión de Dios. Y la bendición de Pedro no estaba a la orilla. La bendición de Pedro estaba en lo profundo. Tu bendición, iglesia, no está en la orilla. Tu bendición está en lo profundo de Dios. Tu sanidad está en lo profundo de Dios. Tu trabajo que estás necesitando está en lo profundo de Dios. Tu casa, todo lo que tú estás necesitando está en lo profundo de Dios. Aleluya. Quiero que te pongas en pie. Cambia superficie por profundidad. Deja las orillas y comienza a ir a lo profundo. Dios te dice, iglesia, boga mar adentro. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Porque hay redes que tienen que llenarse. Tu frustración tiene que desaparecer. Tu fracaso tiene que desaparecer. Tu fracaso, tu limitación tiene un punto final. Dios te quiere llevar a algo nuevo. Como iglesia, como congregación, Dios nos quiere llevar a lo profundo como cuerpo. Como una congregación, iglesia, Dios nos quiere llevar a lo profundo. Porque allí en lo profundo Dios nos va a dar la gran cantidad de peces que estamos necesitando. Las almas que están vacías de Dios van a comenzar a ser llenadas. Almas van a comenzar a ser salvadas. Y dentro de poco tiempo tendremos que buscar otro local más grande, porque no cabrá tanta cantidad de peces. Ahora yo lo declaro, yo lo creo, y yo tengo que trabajar en este rema de Dios. Tengo el compromiso. Y sabe que cuando una iglesia prospera, una iglesia se levanta, una iglesia está en aguas profundas, por ende también el que está en ese cuerpo también comienza a nadar en aguas profundas.
Por eso, iglesia, yo estoy para decirte, deja de mojar tus pies, deja de estar hasta los tobillos, deja de estar hasta las rodillas, deja de estar hasta los lomos. Vamos a las aguas profundas, vamos a nadar en los ríos profundos de Dios. Hay más, por eso he titulado esta serie Hacia lo profundo de Dios. Vamos a dejar la superficie y vamos a ir